Buenos días, soy la doctora Ana Grisoli, asistente de la Cátedra de Nefrología, y la clase de hoy es para entender la patología obstructiva del tracto urinario. La importancia del tema, tener en cuenta que es una causa frecuente de enfermedad renal crónica terminal y por lo tanto de ingreso a diálisis, y lo más importante es que estas causas son evitables y potencialmente reversibles en las etapas más precoces de la enfermedad o del diagnóstico. Según el Registro Uruguayo de Diálisis, la incidencia anual del ingreso a diálisis en nuestro país ha ido aumentando progresivamente a lo largo del tiempo, y si vamos a analizar cuáles son las causas del ingreso a diálisis, vemos que cerca del 8,3% del total de los ingresos fueron por uropatía obstructiva, y lo más importante es lo que dijimos anteriormente, que es una causa potencialmente reversible y tratable. Algunas definiciones: la uropatía obstructiva es la presencia de un obstáculo mecánico o funcional al normal flujo de orina en alguna parte del aparato urinario, y la repercusión que genera a nivel parenquimatoso, ultraestructural o funcional, decimos que es una nefropatía obstructiva. La hidronefrosis es la dilatación de la vía urinaria, y como vemos acá, hay una hidronefrosis que compromete el uréter, la pelvis, los cálices, y hay repercusión del parénquima renal por una disminución del tamaño renal. Las etiologías son múltiples. En la infancia la mayoría de ellas son congénitas, y compromete sobre todo a los varones. En la mujer joven, el embarazo y la litiasis, y las mujeres más añosas, los tumores de origen ginecológico. Y en los hombres también la litiasis es una causa más frecuente, además de la hipertrofia prostática benigna, el cáncer de próstata, la vejiga neurógena y la estenosis de la uretra por manipulación de la uretra o la colocación de una sonda vesical. Se clasifican de diferentes maneras. Podemos clasificarlas en agudas o crónicas dependiendo del tiempo de evolución, según la localización, en baja o alta si es infra o supravesical, y dentro de estas puede ser uni o bilateral. Según el grado de obstrucción, puede ser completa o incompleta, pueden ser adquiridas a lo largo de la vida o congénitas, y dependiendo de dónde esté la obstrucción, si es a nivel dentro de el aparato excretor, es intrínseca, y si es por fuera se denomina extrínseca. Vamos a hablar inicialmente sobre las causas por el tiempo de evolución, que es una obstrucción inicialmente aguda, que los cambios se dan de manera rápida cuando se instala la obstrucción, y hay un aumento en la presión de la vía urinaria que se transmite a todos los sectores de la nefrona, y para mantener el filtrado glomerular, lo que se genera es un aumento de la presión de filtración glomerular a causa del aumento del flujo sanguíneo renal por vasodilatación, y esto lo que genera es que se mantenga por algún tiempo, por algunas horas, la filtración glomerular, que rápidamente esto cae por una disminución del flujo sanguíneo renal, porque se genera una vasoconstricción. La presión de filtración glomerular cae, así como cae el filtrado glomerular. Este filtrado glomerular disminuido, que puede llegar a la anuria si la obstrucción es completa y bilateral, si se restablece el adecuado flujo de orina, disminuye la presión y mejora el filtrado glomerular, lo que no significa que el parénquima renal quede indemne, sino que pueden quedar secuelas o cicatrices a nivel parenquimatoso, y por lo tanto vamos a tener una enfermedad renal crónica. Las repercusiones a nivel tubular son múltiples. Compromete la reabsorción de agua y sodio, la excreción de potasio e hidrogeniones. Hay un aumento inicialmente de la reabsorción de agua y sodio, que cuando se levanta la obstrucción hay una gran pérdida de agua y de sodio que puede llevar a la deshidratación, porque hay pacientes que tienen una poliuria muy abundante, que siempre es más de 3 litros, por eso definimos poliuria. Y hay cambios histológicos en las primeras horas de instalada la obstrucción, que esto hay una presencia de infiltrados linfocitarios, que si la obstrucción no se restablece el adecuado flujo de orina, los infiltrados aumentan y puede generar cicatrices. Hablamos de uropatía obstructiva crónica en un paciente en donde persiste el obstáculo de la vía urinaria, y no hablamos de semanas, sino de muy poco tiempo de evolución, como vimos. Y los pacientes se pueden presentar con una historia de litiasis, pueden tener dolor lumbar, hematuria, expulsión de cálculos, o simplemente manifestarse en un control con una enfermedad renal crónica, que podemos ver a nivel paraclínico, sino también a nivel imagenológico con un riñón atrófico o con elementos en la ecografía de enfermedad renal crónica por disminución del espesor parenquimatoso y daño a nivel renal. A nivel imagenológico vamos a ver una
dilatación del aparato excretor, como vemos en estos sectores, que acá tenemos la pelvis que está severamente dilatada, una hidronefrosis severa, y a nivel parenquimatoso un adelgazamiento del parénquima con un espesor parenquimatoso más fino y una pérdida de la diferenciación córtico-medular. Y a nivel paraclínico, tanto de la orina como humoral, vamos a ver repercusiones que son múltiples. Y estos cambios funcionales en la uropatía obstructiva crónica responden a nivel histológico a una nefritis, una nefropatía túbulo-intersticial crónica, que hablamos de cicatrices y lesión, sobre todo a nivel túbulo-intersticial. Pierden la capacidad de concentración de la orina con una densidad extremadamente baja, que no cambia en situaciones de deshidratación, por lo que los hace más susceptibles a la injuria renal aguda, hay acidosis tubular, anemia por disminución de la producción de eritropoyetina, proteinuria y leucocituria, y además repercusión a nivel del metabolismo mineral y óseo, con hipocalcemia por pérdida de calcio a nivel urinario, y esto se repercute además a nivel de la masa ósea con probabilidad de fracturas patológicas. Con respecto a la siguiente clasificación, la vamos a dividir en uropatía obstructiva alta o baja, dependiendo si se encuentre por encima de la unión uretero-vesical o por debajo de la unión uretero-vesical. Después vamos a decir que si esta es completa o incompleta. Y cuando hablamos de uropatía obstructiva completa, en general es fácil de diagnosticar porque el paciente rápidamente consulta por anuria, ¿tá? Entonces es mucho más fácil hacer diagnóstico de una uropatía obstructiva completa bilateral. Y esta puede ser completa a nivel bajo, ¿tá? Que en estos casos sí se va a presentar con anuria. Puede ser alta bilateral, que también se va a presentar con anuria. O puede ser unilateral, completa, que acá puede no presentarse con ningún cambio de nivel de volumen urinario y directamente hacer diagnóstico a nivel imagenológico por atrofia de ese riñón que mantiene la obstrucción, o en un paciente monorreno, una obstrucción alta unilateral, sí se puede presentar con anuria y pierde el único riñón funcionante. La uropatía obstructiva incompleta puede no presentarse con síntomas, o el síntoma a nivel del volumen urinario es que aumenta la producción de orina y los pacientes están poliúricos, y también pueden ser bajas, alta bilateral o alta unilateral. Y las causas, bueno, dentro de las causas que tenemos pueden ser congénitas, adquiridas, que dentro de estas tenemos causas anatómicas o funcionales, causas extrínsecas y causas intrínsecas. De las congénitas es más frecuente, como dijimos anteriormente, en los varones, y una de las causas más frecuentes es la persistencia de las válvulas uretrales posteriores, que es una alteración en el desarrollo embrionario, o la obstrucción a nivel de la unión pielo-ureteral, que también es una alteración donde se une la pelvis con el uréter, que es un sector estrecho que genera en general una uropatía obstructiva alta, incompleta, y muchas veces se diagnostica en la edad adulta y no da síntomas, o como dijimos anteriormente, es una uropatía obstructiva unilateral que no genera síntomas. Lamentablemente a veces llegamos al diagnóstico de manera tarde cuando se pierde el parénquima renal. Entonces, como dijimos, si el grado, si es más tardío en el desarrollo, la presencia de causas congénitas, unilateral o de bajo grado, los síntomas se presentan más alejados y en la vida adulta, y puede ser que no se diagnostiquen hasta muy avanzada la edad. Y si la obstrucción es completa, bilateral, tienen estos pacientes una elevada morbimortalidad por la enfermedad renal crónica severa, y muchos niños requieren diálisis. Y acá lo que podemos ver es lo que describíamos del síndrome de la unión, que acá tenemos la pelvis que está dilatada y un sector estrecho donde se objetiva la estenosis, y esto tiene resolución quirúrgica. Dentro de las causas adquiridas tenemos, como dijimos, funcionales y anatómicas, y estas pueden ser tanto altas como bajas. Dentro de las funcionales, muchos son pacientes con diabetes que tienen alteraciones neurológicas, como los pacientes con diabetes que tienen vejiga neurógena, entonces tienen como disminuido la sensación o de ganas de orinar, digamos, el deseo miccional, perdón, y tienen grandes volúmenes a nivel de la vejiga, y lo que generan que los pacientes, muchos, lo único que relatan es que orinan 1 o 2 veces por día grandes volúmenes, ¿tá? O tienen una vejiga de una pequeña
capacidad. También se da estos casos, estos pacientes con esclerosis múltiple, lesión medular o espina bífida, ¿tá? Y también pueden ser causados por fármacos anticolinérgicos. De las causas anatómicas podemos tener estenosis de la uretra en pacientes que han recibido radioterapia o por lesiones de la misma por la colocación inadecuada o traumática de la sonda vesical, la presencia de tumores en la pelvis renal, tumores uroteliales que están presentes en el uréter, en la vejiga o en la uretra. El embarazo, si bien ahora vamos a describir más adelante, pero hay dilatación de la vía urinaria, muchas veces no es obstructiva, ¿tá? Y puede también ser infecciones que frecuente el BK urinario. Las causas extrínsecas en la mujer, el embarazo, como dijimos, por alteración del aumento de la progesterona, hay alteraciones en el músculo liso y además por compresión por el útero hay una dilatación, sobre todo a nivel del uréter derecho, pero muy pocas veces genera una nefropatía obstructiva. Y es muy poco frecuente la dilatación bilateral y que genere una insuficiencia renal por obstrucción bilateral en contexto de un embarazo. Carcinoma de cuello de útero, cerca del 30% de los pacientes tienen compromiso de la vía urinaria y una uropatía obstructiva. Y también hay procesos uterinos que pueden ser benignos como los miomas, que generan grandes miomas, pueden generar una uropatía obstructiva o neoplasias, masas ováricas, abscesos, endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica o prolapso uterino. La ligadura accidental del uréter en el contexto de una cesárea, por ejemplo. Si es unilateral, muchas veces pasa desapercibido, pero si es bilateral, puede generar una insuficiencia renal severa y el paciente se presenta con anuria. Las causas extrínsecas en el hombre, la causa más frecuente de obstrucción extrínseca es la hipertrofia prostática benigna. El carcinoma de próstata también puede resultar en la obstrucción, ya sea por extensión del tumor, ¿tá? Que puede invadir el trígono y generar una obstrucción que compromete el meato, que puede comprometer la llegada de los dos uréteres y se comporta como una estenosis alta, aunque sea que esté por debajo de la unión uretero-vesical. Metástasis o invasión o ganglios linfáticos también, el neoplasma de vejiga o la infección de la próstata. Esto es común a ambos sexos, enfermedades retroperitoneales como extensión de los tumores de cuello de útero, de próstata, vejiga, colon u ovario u otros, tumores primarios del retroperitoneo como los linfomas o los sarcomas, sobre todo en los pacientes jóvenes, enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, Cook o diverticulitis intestinal, la fibrosis retroperitoneal que puede ser secundario a que los pacientes reciben radioterapia o puede ser idiopática, y hay variantes anatómicas en la ubicación del uréter que también pueden generar uropatía obstructiva. Dentro de las causas intrínsecas, o sea, cosas que están adentro del túbulo, pueden comprometer los túbulos renales, ¿tá? Que puede ser como la hemoglobina, las proteínas, los cristales de ácido úrico, los cristales producidos por fármacos, como la ciclovir. A nivel ureteral, las litiasis renal, que eso amerita una clase aparte, los coágulos en un sangrado de la vía urinaria o la necrosis de la papila, sobre todo en los pacientes diabéticos mujeres que toman muchos analgésicos, puede generar una uropatía obstructiva. La clínica es variable y va a depender de las características y la causa de la obstrucción y puede presentarse con síntomas y signos de insuficiencia renal como un síndrome urémico, sobre todo en los pacientes que tienen una uropatía obstructiva bilateral o unilateral en un paciente monorreno, o sino como una enfermedad renal crónica de lenta progresión. Se pueden presentar con anuria, oliguria o poliuria cuando la obstrucción es parcial y pueden presentarse también los pacientes con litiasis, dolor lumbar, hematuria, fiebre con elementos de infección del tracto urinario. Tener en cuenta que, como dijimos, la enfermedad litiásica amerita una clase aparte porque es una alta prevalencia en nuestra población y lo que es importante tener en cuenta esta patología, que es una enfermedad prevenible, es altamente frecuente, que es una causa frecuente de ingreso a diálisis en nuestro medio, ¿tá? En los países del primer mundo esto no pasa, ¿tá? Pero sí en nuestro país. Y lo más importante es el rol que tenemos como médicos generales y los que estamos en los que están en la puerta de emergencia para lograr un diagnóstico, ¿tá? Y que el paciente logre un seguimiento en la policlínica de urología si corresponde o en la nefrología, pero no necesitamos ser especialistas para hacer un diagnóstico de una uropatía obstructiva, el tratamiento adecuado y la derivación oportuna.
Muchas gracias y la próxima clase es de litiasis urinaria.